además tiene una cosa como directa y brutal, al mismo tiempo que puede ser muy sutil y muy elegante en historias marginales, pero que meterte, hacer que te zambullas de golpe y porrazo. Bueno, a eso me refería yo, efectivamente, indudablemente el punto de vista del director existe siempre, pero bueno, Pedro lo ha explicado muy bien. Si te mete tirándote de los pelos, si te mete dentro de la acción de esa manera tan brusca y tan brutal y tan cruel, pues efectivamente la sensación que tienes es que no hay un director que te está contando la película, sino que eres tú el que está metido dentro de la película. Es una sensación curiosa, no viéndola, sino estás ahí metido. Ven y mira lo que veo, es un poco el cogerte así. Recuerdo que en Faces, en esas borracheras absurdas y delirantes que tienen estos... Esas peleas que se montan. Estás ahí metido. Y fíjate, en Faces utiliza exclusivamente el blanco, así como en Shadows utiliza los negros de una manera casi recurrente. Faces la ha iluminado con unas pantallas así de grandes, con focos de y todo. A mí es que es un Yo creo que una cosa muy decisiva, muy clave, la has dicho tú antes, Pedro, que es cuando has dicho que la mitad de las cosas las hace con el morro. O sea, que hay un elemento de osadía y de antiacademicismo. No es raro que la academia no le premiara. Ese es el lado también de amateur que decía antes José Luis que tiene. ¿Sabes lo que pasa? Es que ahora permitirse no ser un profesional. ¿Sabes lo que pasa? Es que ahora el tipo de planificación que hace, el tipo de vibración casi que tiene la imagen, esos primeros planos que decís que están casi descompensados, curiosamente ahora están de moda. Claro, ahora mismo, quiero decir, porque curiosamente la televisión y sobre todo los videoclips, que es un género que yo aborrezco, pero curiosamente han hecho que el cine perdiera un poco de rigidez, sobre todo la planificación. Quiero decir, estamos hartos de que las cámaras ya no se quedan fijas, que es un agobio. Que realmente yo creo que pocas películas, exceptuando Breaking the Waves, que a mí es una película que me fascina, y en la cual consigo abstraerme de que ese bicho está siempre moviéndose. A mí normalmente los movimientos excesivos me molestan mucho, pero que ahora mismo las cámaras se mueven mucho más, los ángulos son mucho más exagerados. Quiero decir, no existen las dos dimensiones totalmente equilibradas. El cine de este hombre está integrado, que eso le pertenecía mucho al cine underground, que era lo casual, que era como poner la cámara en el sitio donde era lo más cómodo para el operador y donde pudiera haber más concentración de luz, y ya está. Ahora mismo, por ejemplo, la película se vería de un modo técnicamente muy moderno. Incluso ese sincopamiento, o lo que sea, el síncope, ese continuo de montaje. Quiero decir, no se puede empezar una película con ¡pum! Quiere un vaso, el común es abrupto. Y después hacer todo eso ahora mismo es una narración que los jóvenes yo creo que lo entienden muy bien y está muy de moda. Hay una cosa que, hablando del director... también en Casablanca, que rueda prodigiosamente. Porque cuando él tiene que rodar tipo Hollywood, hace Ángeles sin Paraíso y está rodada como la puede rodar Stanley Kramer. Y luego lo del, es que en esta película, descuido dicho es totalmente lo que él está por encima de Marco Polo, Jonas Mekas y todos estos, es que rueda prodigiosamente. Cuando quiere rueda parece la semilla del diablo. Cuando está haciendo lo del espiritismo y llega Joan Blonder y sube arriba a la habitación y baja, esos encuadres para las escaleras, los colores, los pasillos. Pero que es un hombre que la precariedad la utiliza maravillosamente porque tiene un enorme conocimiento de la narración. Pero yo creo que lo que le hace absolutamente excepcional y que ocurre cada vez menos en el cine, desde luego, y que reúne y que le hace que tenga todas esas cualidades de las que estamos hablando, es cómo él se sitúa frente a la historia. Porque sí, él está contando una historia además que se puede contar linealmente, de esta mujer que es actriz, que está haciendo un papel que no le gusta, que parece que está madurando, aunque físicamente está de una belleza de no dar, Gina Rowland, pero no te crees que esté madurando, está guapísima, yo no sé, es decir, no se ve el menor ocaso en ese físico, bueno, pero está contando de una mujer frente a la incertidumbre, de un papel, de su propia vida, del alcohol, del hombre al que ama, de una obra que no le gusta, de un montón de cosas que se pueden incluso contar linealmente. Hay algo que le distingue del resto de los directores, sobre todo ahora mismo que hablan de películas sentimentales o de... que es, quiero decir, él se sitúa en el centro del dolor. Y yo creo que, y eso es lo que, cuando hablamos del cine americano, que no se hace eso, los escritores americanos son los que no se sitúan ahí. Esa implicación, pero de él como autor, porque al fin y al cabo él ha escrito esto, por mucho que esté castigando y abofeteando a su propia mujer, pero él, quiero decir, el desgarro que existe en el propio escritor y en el autor a la hora de contar la historia, de cómo contarla, de contarla y de lo que cuenta, eso es lo que ya
el autor, desde luego, y el autor americano nunca se sitúa en ese lugar. Es un lugar, además, dolorosísimo a la hora de ponerse, ya de escribir, de dirigir igualmente, si además tienes a tu mujer y estás tú ahí. Y entonces, además de todas las demás bondades, que tiene muchas él como director, hay una cosa personal que yo sí echo mucho de menos en el cine, y desde luego en el cine americano. A mí, por ejemplo, cuando tú dices, es evidente que le interesa a Bergman muchísimo. Y a mí me interesa también muchísimo Bergman, como a todos los chicos simpáticos nos interesa mucho Bergman. Todos los que hacemos comedia nos interesa mucho Bergman. Me meto yo ahí con Woody Allen. Pero también es evidente, a mí me parece también evidente que le gusta Capra. Y a mí, para mí... Porque es el otro lado. El otro lado. De lo que él cuenta, está contado de otra manera. Oye, esto es una estafa, pero Capra lo cuenta de otra forma. Pero son dos estafas, ¿eh? No, sí. Claro. A mí me gusta más casi, y para mí significa algo muy parecido a lo de Bergman, este hombre, porque este hombre sí que, por mi cultura, yo como mi adolescencia es en los 60 y es el momento culminante del pop en todas sus manifestaciones, quiero decir, hay algo, es esa fuerza dramática y como esencial de Bergman, pero la planificación, los colores, los trajes, y además es que es puro 70. Bueno, olvides que el teatro siempre es una cosa... El teatro es pop, es absolutamente pop. El teatro es una cosa nórdica, siempre. El teatro de verdad es una cosa nórdica. El teatro es Ibsen, y eso es el teatro, sí. Eso es el verdad, que es el que le gusta a este tipo. Lo que pasa es que a mí me parece que el talento de Cassavetes es que ha unado sus preferencias y sus gustos y luego lo ha sabido hacer muy bien, porque cuando él habla de noches solitarias, los días son igual de solitarios. ¿Tú has visto una película donde los días sean tan solitarios como las noches? Y eso está dado, y eso lo hace con una especie de punto de vista de que los personajes necesitan estar como arropados día y noche. Y eso lo hace él maravillosamente, porque como tú dices, está en el dolor, y desde el dolor irradia a toda la gente que está a su lado. Y entonces la soledad es tremenda en esta película. Esta es una película sobre la soledad. Por eso en sus películas, una cosa asombrosa de soledad. Por eso, porque los personajes están solos, están neuróticos. Y van a estarlo siempre, que solo que son alcohólicos, pero no son malos o buenos. No es en absoluto maniqueo, por ejemplo. No, y lo último, no. Él mismo no se pone simpático cuando sale. Jamás es maniqueo. Por eso yo vuelvo a insistir en que es una película fascinante con respecto al mundo del teatro. En eso estamos de acuerdo ya, En eso ya estamos de acuerdo, claro, porque siempre el mundo del teatro, el mundo del cine, siempre hay un productor con un puro que es muy malo, siempre hay un representante, siempre hay una cotilla, siempre hay una Luella Parson por ahí que dice que es verdad, que efectivamente es cierto, pero que cuando se convierten en arquetipos ya a mí no me sirven. Aquí no, aquí realmente trata a los actores con un amor. Él también es actor, naturalmente. Entonces, los actores son todos estupendos. El problema que tiene Cassavetes es absolutamente lógico y normal, que por eso es un personaje recurrente, porque es el mismo de La Sevilla del Diablo. Es un personaje que a él le tiene cogido el tranquilo. Pero no solo, vosotros habéis puesto, yo creo que tú seleccionaste, el Código de Lampa lo habéis puesto vosotras. Sí. Vosotros. El personaje de Código de Lampa es Cassavetes. Es decir, esa soledad ante la muerte, ante una muerte anunciada, vamos, que por lo menos que él conoce, que no se va a mover. Es curioso cómo corredor de ese es él. Claro, y a mí como actor me parece fantástico. Y hay algo que tiene, hay una especie de que estás por encima de la obra, que cuando llega esa escena que a ti te gusta y le dice, viene la estrella Vera del segundo actor, él tiene la cara de decir, yo es que en esta película estoy desaparecido, pero ¿qué pasa aquí? Es que cuento muy poco, aunque la estoy dirigiendo, estoy muy borroso, estoy muy en un segundo término. Luego le dice una cosa terrible que dice, tú lo que pretendes es que haga el ridículo, quieres que te ayude para que una vez más haga el ridículo, pues ahora no te voy a ayudar. No me pagan lo suficiente para hacer el ridículo. ¿Qué te ha preguntado? Todo eso la gente de teatro lo entendemos tan bien. Aprovechalo. Nos suena tan... Y en Mankiewicz, pues, perdón por la blasfemia, me sonaba siempre el cine de Mankiewicz es literario, en el sentido peor de la palabra. Esta también es muy literaria, en el sentido en que los personajes se expresan a través de la palabra, y se expresan mucho a través de la palabra. Pero yo utilizaba el término literario en el sentido peyorativo. En el sentido peyorativo, como cuando utilizamos el término teatral con respecto a los actores en términos peyorativos. No, hay un término que es bueno, que es el que le corresponde a Mankiewicz, no es peyorativo, pero aquí no hay esa literatura. No, pero es que, como decía María, es que es distinto. Esta obra, claro que habla del teatro, habla no solo del teatro, habla de la génesis del teatro, es decir, de la génesis de cómo se crea desde la simiente lo que va a ocurrir en el escenario. Yo creo que todo es teatro en la película. Pero era el desnudo
No habla de eso. Habla de grandes personajes, algunos de ellos prototípicos, esa Luella Parsons que tú dices, que es el George Sanders en este caso, pero cuando consiguen la magnitud que consigue darle Mankiewicz aquí, no son ya prototipos. Es decir, porque